la grabación. Tengan nuevamente bienvenidos, jóvenes, a esta nueva semana en el curso de economía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso económico. Bien. Vamos a explicar de manera detallada este tema, pero como un preámbulo me gustaría conversar algo importante que estoy seguro que van a comprender en mayor medida lo que les voy a mencionar. Por ejemplo, al observar la realidad cotidiana, ¿no?, de nuestra economía, por ejemplo, nos damos cuenta que nuestra sociedad, como las otras que hay en el mundo, claro está, realizan una serie de actividades económicas, ¿no?, que le van a permitir pues generar y tener a su disposición los bienes y servicios que van a requerir para atender pues sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que se van a encargar de la producción en las fábricas, otras trasladan, ¿no?, eh, trasladan la producción hacia los diferentes mercados, ¿no?, los proveedores, los dueños de los grandes supermercados. Otras expanden las mercancías al público. Entonces, a este conjunto de actividades nosotros denominamos proceso económico, ¿de acuerdo? Y eso es obviamente nuestro tema de hoy. Por ejemplo, eh, la, la botella que ustedes acaban de comprar, de repente es una semana anterior, ¿no?, de repente una gaseosa, un, una bebida hidratante, ese producto, ese bien, por ejemplo, no solamente ha pasado por todo un proceso a la cual nosotros llamamos proceso, ¿no?, proceso productivo, sino que además esa botella ha pasado por diferentes lugares, por diferentes manos, desde que se fabricó en una empresa, su distribución por diferentes partes en los diferentes lugares donde se van a vender este producto, hasta llegar a nuestras manos, ¿no?, como consumistas, ¿de acuerdo? Entonces, todo bien o servicio va a sufrir ese mismo ciclo, porque el proceso económico hay que entenderlo como un ciclo, como etapas o fases, que es lo que hoy día vamos a estudiar. ¿Cuál es la definición más clara, profesor, con respecto al proceso económico? Muy bien, vamos aquí. Para empezar, eh, todos los seres humanos siempre vamos a necesitar de diferentes cosas para poder, digamos, cubrir nuestras necesidades. Es decir, para poder satisfacer nuestras necesidades, la sociedad requiere, por ejemplo, de alimento, vestimenta, viviendas, transporte, entre otros, ¿verdad? Estos se obtienen a través de diversas actividades, como la agricultura, la construcción, la industria, entre otras. Había reiterado yo qué cosa es una actividad económica. Bueno, es una actividad económica, es aquella acción que realiza el ser humano sobre la naturaleza para poder transformarla, ¿no?, y convertirla a esta en bienes y servicios. Entonces, en resumen, podríamos decir pues que el proceso económico es un conjunto de actividades económicas que realiza nuestra sociedad, procurando la obtención de los recursos, ¿no?, que le van a permitir satisfacer, claro, los transforma para que le va a permitir satisfacer sus necesidades, ¿de acuerdo? Este es un proceso continuo, interrelacionado, ¿de acuerdo? Que sintetiza pues la actividad económica global de una sociedad. En resumen, jóvenes, podríamos decir que
El proceso económico es la representación de la actividad económica global de una sociedad, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante tomar en cuenta. Claro, esto involucra pues la participación continua de miles de millones de personas, tanto para aquellos que lo producen, aquellos que lo distribuyen y aquellos que lo consumen, ¿de acuerdo? Eso es importante tomar en cuenta. Muy bien, entonces ese digamos es el alcance que yo he querido yo desarrollar sobre la definición del proceso económico, que estoy seguro que eh, ahora ha quedado un poco más claro, me imagino, eh, con estos ejemplos, con esta definición sencilla, ¿no? De poder describir lo que es el proceso económico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a continuación, ¿no? Vamos a ver un poco sobre las fases, ¿no? Del, del proceso económico, en el cual pues vamos a distinguir cada una de ellas y que obviamente estoy seguro que se va a comprender, ¿no? De una manera importante. Muy bien. Eso es que vamos a realizar. Muy bien. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Muy bien. Estas son las fases o etapas del proceso económico. Profesor, ¿por qué me dice que es cíclica? Porque estos están en constante actividad. Si bien es cierto, la fase se inicia con la producción y aparentemente termina con la inversión, esto es continuo, como mencioné, ¿no? Es continuo, es constante y está interrelacionado, es decir, que ninguna de estas etapas puede fallar. Cualquiera que estas, si alguna de estas falla, pues obviamente lo que va a ocurrir es obviamente un desequilibrio, ¿no? En nuestra economía. Pero por ahí si me dice, profesor, ¿y cuál es lo más importante de todo esto? Bueno, hay dos cosas que no deben faltar nunca en un proceso económico. En primer lugar, la producción y en segundo lugar, el consumo. Tal vez estos cinco etapas o cinco fases, las que más van a tener o las que son los pilares del proceso económico es la producción y es el consumo. El ejemplo más claro es cuando se dio la Gran Depresión, ¿no? Que no fue la única, ¿no? Hubo muchas crisis económicas a lo largo de nuestra historia, pero lo que más recordamos es la del crack del 29, donde obviamente el presidente Roosevelt lo que hace ante esa crisis es que la gente siga consumiendo, ¿no? Para eso utilizó pues una política económica propuesta por Keynes, donde el Estado reactiva la economía, ayuda a las empresas quebradas para que éstas sigan produciendo y que para que la gente siga consumiendo. ¿Qué decía el Estado con la población? Subsidio, ¿no? Ayuda para que la gente pueda comprar ese producto, porque obviamente necesitaba que la economía no se paralice. Y en poco menos de 7 años sobresalieron esa crisis, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar en primer lugar con la primera fase, ¿no? Que se refiere a lo que es la producción. Es la fase en la cual se crean los bienes y servicios, jóvenes. Estos poseen un valor agregado, ¿no? Como consecuencia, obviamente, del uso de los factores productivos. Recuerden que entre más utilice los factores productivos, sobre todo el factor naturaleza, trabajo, etcétera, le vamos a dar un mayor valor agregado al producto, ¿de acuerdo? Sin la realización de esta actividad es imposible realizar las demás etapas. Eso también es algo que debe quedar totalmente claro, ¿de acuerdo? Se dice pues que aquí es donde la empresa o la fábrica organiza la producción, claro, eso es cierto, ¿no? Aquí es importante el papel que tiene la empresa. Eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no?
La producción pues se puede definir pues como la actividad social orientada a generar los bienes y servicios que le permiten al hombre satisfacer las necesidades, ¿no? Es una fase esencial en el proceso económico, puesto que aquí pues los seres humanos utilizan los recursos que disponen, ¿no? Para obtener pues los elementos útiles y algo importantísimo, y atender las necesidades de la sociedad. Porque obviamente la finalidad, pues, en este caso de una empresa, jóvenes, es las ganancias, ¿de acuerdo? Es las ganancias, ¿de acuerdo? Muy bien. Me dicen, los bonos serían una manera de subsidio para que no se paralice la producción. Eh, los bonos más que todo vienen a ser eh, una forma de cuasi dinero como medio de pago, que en este caso se podría utilizar como un vale para alimentos, para que la gente pueda comprar. Eso se da en Venezuela, por ejemplo, se dio en la Unión Soviética, claro que sí, ¿no? Los bonos en este caso eh, eh, que maneja el Estado podría ser como una manera de subsidio o en todo caso mantener el precio del producto y el Estado pues lo que hace es pagar el restante a la empresa, ¿no? Claro que sí, muy bien. Ahora, algo que también me gustaría compartir con ustedes es lo siguiente, ¿no? La producción, ¿ya? Adopta muchas formas, ¿no? Por ejemplo, la producción agrícola emplea fertilizantes, semillas, tierra para generar trigo o arroz. Un ejemplo. Una fábrica moderna, por ejemplo, utiliza factores como energía eléctrica, materias primas, maquinarias de punta y un trabajo pues calificado para producir, por ejemplo, una computadora, un televisor o detergentes. Una empresa de servicios, como una aerolínea comercial, utiliza pues aviones, combustible, computadoras de trabajo para permitir pues que los pasajeros puedan viajar rápidamente de un lugar a otro. Ahora bien, cualquiera de esa forma que adopta la producción, los teóricos capitalistas plantean lo siguiente, que teniendo en cuenta, ¿no?, que los recursos económicos son limitados, es importante que estos sean utilizados eficientemente para que produzcan obviamente el máximo bienestar. Pero ¿cuál es el fondo que aquí? ¿Qué es lo que buscan realmente las empresas? ¿Nuestro propio bienestar o las ganancias? ¿Correcto? Ese es obviamente lo esencial, ¿de acuerdo? Ese es lo esencial. Eh, no sé si alguna vez habrán escuchado esta palabra llamada el bien máximo, perdón, el bienestar máximo, ¿no? De acuerdo pues a la teoría socialista, el bienestar será aquel dueño de los medios de producción, el que posee pues los factores de tierra, capital, maquinarias, tecnología, ¿no? El empresario pues en este caso es el que posee todos estos medios de producción. Eh, el trabajador, pues, es parte del factor, ¿no?, que para muchos es el factor determinante. Recuerden que los socialistas decían, pues, que el factor trabajo es lo más determinante en la producción. En cualquier forma, pues, que adopte la producción, pues, en una sociedad. Entonces, en ese caso, el trabajador es una pieza clave, pero que lamentablemente en el mundo capitalista no es dueño, a pesar de ser un participante activo en la producción. ¿De acuerdo? Entonces, es muy, muy importante tomar en cuenta. A lo largo de la historia, jóvenes, podríamos decir pues, que la producción pasó por hasta por, digamos, por cuatro etapas, ¿no? La producción natural durante la comunidad primitiva, la producción mercantil, ¿no? En este caso, una producción mercantil basada obviamente en la apropiación de la tierra en un inicio, perdón, basada obviamente en la producción, ¿no?, de venta y de consumo. Recuerden que durante la comunidad primitiva luego pasa pues al tema de la tierra, ¿no? Es donde van a tener un tipo de sistema, ¿no? Que se justamente que se basa, ¿no?, en la apropiación de latifundios.
Luego ya en el capitalismo, recuerden que tuvo tres fases, ¿no? El mercantilismo en un primer momento, el industrialismo y posteriormente el, el imperialismo, ¿no? Entonces ha pasado por una serie de etapas. Lo que estamos viendo aquí en estos momentos es las fases del proceso económico del capitalismo moderno, ¿no? De nuestra actualidad, ¿de acuerdo? Entonces es algo que es importante, ¿no? Tomar siempre en cuenta. Ahora bien, el siguiente proceso, o perdón, la siguiente etapa, ¿no? En este caso sería, eh, en este caso, lo que es la circulación, ¿no? La circulación en este caso es la siguiente que nos vamos a enfocar. Perdón, antes de la circulación, claro, sí, la circulación. Una vez que los productos jóvenes ya hayan sido terminados, automáticamente estos tienen que trasladarse, ¿no? A los diferentes lugares o puntos donde van a ser consumidos. En este caso nos estamos refiriendo a los mercados, ¿no? Es la etapa donde el proceso económico en el cual la producción generada se traslada, ¿no? Hacia los diferentes mercados para su intercambio. La sola fabricación de un bien no beneficia por sí misma al consumidor, obviamente. Para que éste se halle pues, en condiciones de satisfacer su necesidad, es preciso, ¿no? Que el producto llegue, ¿no? A su poder, lo que obviamente requiere dos cosas. En primer lugar, ¿no? Primero tiene que ser transportado el bien desde un lugar de la producción hasta donde los consumidores. ¿De acuerdo? En este caso nos estamos refiriendo hacia dónde, que lo había mencionado, hacia los mercados, ¿no? Y, y ahora bien, este bien, pese a la propiedad o poder del productor o la del consumidor, lo que origina un intercambio en el cual el consumidor puede obtener el producto debe ser retribuido al productor. Y la regla general, ¿qué cosa viene a ser? El dinero. A partir de ahí, cuando el consumidor quiera ese producto, lo paga por él, ese dinero que ha pagado el consumidor por ese producto se va a tener que repartir para todos aquellos que han sido protagonistas en la producción de ese bien o servicio. Es ahí donde, jóvenes, surge la siguiente etapa, a la cual nosotros llamamos distribución, que es el reparto de la riqueza, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Entonces, profesor, la distribución, ¿qué vendría a ser? Bueno, es la etapa donde el proceso económico es donde se reparte la riqueza generada, jóvenes, entre los factores productivos por su participación en la producción. ¿Quiénes son? Las empresas, los trabajadores, los proveedores, los de ellos los supermercados, todos aquellos obviamente que han logrado pues que este bien o servicio vaya a nuestras manos como consumidores. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. En esta etapa, pues, repito, se retribuye económicamente a cada uno de aquellos que han participado en el proceso de producción, ¿ya? Es una etapa, pues, en el cual, ¿no? Los trabajadores perciben sus ingresos, ¿no? En este caso viene a ser, ¿qué cosa? El salario, claro está, el salario. En el caso de los empresarios, ¿qué podría ser? ¿No? Si en este caso el empresario recibe perdón, si el trabajador recibe un salario por haber participado en la producción, ¿qué recibe obviamente el empresario? Ganancias. ¿Qué recibe el Estado? Impuestos, ¿no? Si yo alquilo mis tierras, ¿qué recibo? Una renta por alquiler, ¿no? Entonces, todos de una manera u otra, aquellos que logran obviamente satisfacer una necesidad son retribuidos, ¿de acuerdo? Son retribuidos. Muy bien. Entonces, ese, digamos, es algo que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Con respecto a la distribución. Perfecto. Mm, Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene la distribución? ¿Cuál podría ser? A ver, ¿por qué es importante la distribución? Bueno, se trata para empezar de una etapa importante del proceso económico, eso sin lugar a duda, ¿no?
sobre todo en el ámbito individual o personal, jóvenes, ¿no? Y ahí donde se ve pues las marcadas desigualdades de la distribución de la riqueza. Si bien es cierto, la economía clásica nos enfatiza bastante en lo que es la producción, la circulación, consumo, inversión, muy poco se toca el tema de la distribución. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos analizar un poco la diferencia, pues, en la desigualdad, ¿no? De la repartición de la riqueza, ¿no? Eh, y la distribución genera mayormente desigualdad, porque los dueños de los medios de producción son muy pocos, ¿no? Ahí, digamos, la importancia de su estudio, ¿no? Las marcadas desigualdades de distribución de la riqueza jóvenes es un problema muy atenuante y siempre obviamente va a estar constituido pues como algo, eh, como un punto importante, como lo llaman muchos economistas, como los puntos neurolágicos eh, de la economía, ¿no? Un punto de quiebre, como se menciona, ¿no? Un problema tal vez difícil no de analizar, pero sí difícil de remontar, ¿no? A menos en la economía del sistema actual que vivimos, ¿no? Ahora, para la teoría socialista, ¿no? El problema de la desigualdad y la distribución de la riqueza tiene como principal causa en la presencia de la propiedad privada, ¿no? Sobre los medios de producción, ¿no? Ese para ellos es el causante de todo ello, ¿no? El tema de la propiedad privada. Para estos socialistas, pues esto ha quedado demostrado cuando, por ejemplo, nosotros hemos estudiado un poco el desarrollo de de las actividades económicas a través de la historia, ¿no? Comunidad primitiva, feudalismo, etcétera. Eh, Ahora la pregunta es, ¿no? Ya yendo un poco el tema de la historia, ¿no? Les hago la consulta necesaria. ¿En qué modo de producción apareció la explotación del hombre por el hombre, por ejemplo, y la desigualdad de la distribución de la riqueza? Cuando surge el Estado, ¿verdad? Y más o menos surgió el Estado después de la comunidad primitiva, ¿no? Estamos hablando pues durante el esclavismo, ¿no? Eh, entonces ahí donde pues aparece la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿no? Esto ocasionó pues el surgimiento del esclavismo, ¿no? Al interior ya de la comunidad primitiva. Y eso mismo sucedió durante el feudalismo y ahora pues con el capitalismo, ¿no? Pero, ¿qué dicen los neoliberales, ¿no? Los teóricos neoclásicos en contraposición a los socialistas? Bueno, ellos consideran pues que el valor, ¿no? Para retribuir a los factores productivos viene dado pues a la productividad marginal, ¿no? Que ya una vez tocamos, de dicho factor. Esto es obviamente por el aporte o rendimiento, ¿no? Del factor productivo al ser incorporado en el proceso de la producción. Por ejemplo, si un trabajador aumenta su producción, entonces debe percibir más ingresos por su aporte adicional, ¿de acuerdo? Pero obviamente ese es un ejemplo que no se ajusta a la realidad, por una sencilla razón, jóvenes. La distribución, o en este caso, perdón, la compensación al trabajador, eh, en realidad nunca va a ser totalmente recompensada, ¿no? ¿Por qué? Porque Marx una vez nos había dicho de que el origen de la riqueza del capitalista no es eh, porque solamente es dueño de los medios de producción, no es solo porque es dueño de su empresa, no solamente porque es el que aporta el capital, sino que en lo que lo hace rico es apropiarse de la fuerza de trabajo de las personas, a la cual él llama plusvalía, ¿de acuerdo? Entonces, he ahí, digamos, el origen de la riqueza. Entonces, si yo a mi trabajador lo hago trabajar más horas, lo compenso por esas horas trabajadas, pero al fin y al cabo no estoy logrando, por así decirlo, recompensarlo por todos los beneficios que me da a mí como empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ese, digamos, es el más grande problema que tenemos. Claro, la plusvalía en este caso es el tiempo de trabajo excedente, ¿no? Es aquel
eh, es aquello que no ha sido compensado por ser una pieza fundamental, ¿no? En la producción. El ejemplo más claro es el que siempre he dado con respecto al tema de una fábrica, ¿no? Imagínense que yo tenga 10 trabajadores, ¿verdad? Bueno, en este caso yo soy un empresario dedicado pues a la venta de calzados, por ejemplo, ¿no? Viendo más o menos la oferta laboral, estoy dando a cada trabajador 1.000 soles mensuales, por ejemplo. Estamos hablando pues que si son 10 trabajadores, estamos hablando de 10.000 que estoy haciendo, ¿no? 10.000 soles que estoy gastando al mes. Pero yo sé que cada trabajador, con las maquinarias que yo tengo, me van a hacer por lo menos 100 pares de zapatos. Y cada par de zapatos que lo ven en el mercado, ya que sea 200 soles, 100 es mi ganancia y los otros 100 es lo que yo he invertido, ¿no? En calzado, en el pago de alquiler de mi empresa, en la tecnología y en los propios trabajadores. 100 mi ganancia que vienen a mis bolsillos directamente. Si yo tengo 10 trabajadores y yo sé que pues cada uno de ellos al mes me va a hacer 100 pares, yo multiplico, ¿no? 100 por 10, estamos hablando pues prácticamente eh, de 1.000 pares de zapatos. Esos 1.000 pares de zapatos los multiplico, pues en este caso por 100, ¿no? Que es mi ganancia. Son 100.000 soles que estoy ganando líquidos. ¿Y cuánto yo he hecho el gasto de mis trabajadores? 10.000. ¿Cuánto me estoy llevando? 90.000. La pregunta es, esos 100.000 que me han hecho ganar mis trabajadores, ¿no debería yo compartirlo alguna parte de esa riqueza? Claro que sí, ¿no? La lógica nos dice que sí, pero en el mundo capitalista no está permitido. No es momento de compartir eso. Tú ya le estás pagando, que es tu salario. ¿Por qué le tienes que dar, compensar algo más? Ah, entonces vemos obviamente que eso es lo que ocurre. Y si yo le aumento más horas a mis trabajadores, claro, yo les voy a pagar pues 1.500, 2.000 soles, pero ¿qué me va a hacer ganar a mí más? Más de 90.000, el doble, el triple, ¿de acuerdo? Entonces, de una manera, pues me conviene, ¿no? Me conviene, obviamente, hacer ese tipo de actividad y eso es lo que está ocurriendo, jóvenes, ¿de acuerdo? Es lo que está ocurriendo. Por eso es importante estudiar el tema de la distribución, cosa que obviamente los teóricos neoclásicos mayormente no analizan mucho esto, ¿no? Porque si nos podemos analizar con profundidad esta etapa, sí podemos entender bastante el tema de la desigualdad social, el tema pues de la brecha, ¿no? Cada vez más que existe entre pobreza y riqueza, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿De acuerdo? Entonces, ese, digamos, es algo que siempre es importante tomar en cuenta. Bien, vayamos entonces a la siguiente etapa, que es prácticamente algo que nosotros somos partícipes activos, porque todos somos consumidores, ¿verdad? En estos momentos, claro, es el consumo. Aquí, pues, en este caso, como menciona aquí en la diapositiva, es el empleo, pues, de lo producido para satisfacer, pues, obviamente una necesidad, ¿no? Entonces, es la utilización del producto social, ¿no? Para satisfacer tanto nuestras necesidades, ¿no? De la producción como las necesidades personales de nosotros, ¿no? Consiste básicamente en la satisfacción de las necesidades mediante el uso de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Ahora, bajo el sistema capitalista, jóvenes, entre la producción y el consumo surge una contradicción antagónica, que es de repente algo que no nos hemos percatado. ¿Cuál es esa contradicción antagónica? Muy bien. El consumo va retrasándose de la producción, ¿ya? Lo cual aparece con singular claridad durante la crisis económica de super o sobreproducción, ¿verdad? Es decir, cuando masas enormes de mercancías quedan sin vender. ¿Qué ocurre con estas mercancías? Se deterioran y se estropean por completo. A la vez, las masas de trabajadores, debido pues a su empobrecimiento, no pueden adquirir esas mercancías. Ahí viene ese gran problema.
Pero ¿qué dicen los neoclásicos? De eso no lo toman en cuenta. Más bien ellos dicen lo siguiente, ¿no? Los ingresos, pues, no consumidos, ¿no? Se invierten en el ahorro, dicen, ¿no? Pero ¿qué hay de ese antagonismo, ¿no? Donde a veces existe una sobreproducción y la gente, pues, no tiene el dinero suficiente para poder, obviamente, consumir. Esta empresa, pues, no tiene cómo pagar a sus trabajadores. Y esos trabajadores no tienen ni siquiera tampoco cómo poder pagar esos productos porque ya no tienen su salario. Como mencioné un día, la economía a veces es muy compleja, porque ¿quiénes son los protagonistas? Los seres humanos. Y los seres humanos, nuestra sociedad es bien compleja. No es como las matemáticas, que es fácil analizar, pues, las operaciones matemáticas, las operaciones numéricas, ¿no? Aquí la economía es mucho más delicada, pero los teóricos quieren llevarlo esto, pues, a un campo mucho más fácil, cosa que no lo es, ¿no? Claro que sí, el consumo, ¿no? Depende mucho de los ingresos, ¿no? El consumo depende mucho de los ingresos, ¿no? Eh, algo que yo también he reiterado bastante, por ejemplo, en el tema del comercio informal, el tema de la piratería, por ejemplo, que habla mucho en nuestro país. Uno de los factores, obviamente, que existe por lo que hay piratería es justamente, pues, porque los ingresos que la cual contamos no son suficientes, pero queremos lograr esa satisfacción, ¿verdad? Yo me quiero comprar un sistema operativo ideal, donde me dé la garantía, donde me va a funcionar completamente, pero no me puedo comprar pues el software oficial porque me cuesta $300, por ejemplo, y cada año lo tengo que renovar. Claro, me da pues una serie de garantías, me dan beneficios, etcétera, pero $300 por un software de licencia, cuando yo lo puedo adquirir de manera informal o ilegal a 4 soles, me compro un CD, me voy a Wilson, lo instalo, ya tengo mi software. De 4 soles o 5 soles a $300, por ejemplo. Yo me quiero comprar un CD original, es fascinante, me encanta, pero no tengo lo suficiente dinero. Entonces, en vez de comprarme un CD que me cuesta, por ejemplo, 20 soles, me he comprado uno o dos, o simplemente me lo descargo por internet. Entonces, ante esa situación, que no es obviamente típico del Perú, las compañías han tratado de buscar algún tipo de alternativas, invirtiendo bastante dinero que está con el único afán de poder ganar ese cliente, ¿no? Entonces es algo muy importante. Por ejemplo, ustedes que saben bastante de música, no sé si habrán escuchado esta empresa llamada Spotify. Spotify, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Simplemente lo que hace es darte el servicio de música de todos los géneros para que obviamente logras satisfacer una necesidad. Pero tú dirás, profesor, ¿por qué voy a pagar pues $12 o $13 mensuales si yo lo puedo escuchar por internet? Ajá, y un momentito, claro, Spotify pues te da algunos tipos, un valor agregado, ¿no? Te da música de alto nivel, te dan algunos elementos adicionales que de repente no lo vas a poder pues, ver en cualquier otra parte, ¿no? O cuando estás en internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que busca. Puede que parte de esa inversión puedan perder clientes, por ejemplo. Miren, Netflix, por ejemplo, gasta por usuario, gasta casi $1.000. ¿Cómo así? Bueno, Netflix, por ejemplo, para ganar clientes, ofrece un mes gratuito de sus servicios. Y ese mes, por ejemplo, ¿qué es lo que está gastando Netflix? Ancho de banda, servidores. ¿Qué pasa si el cliente dice, ya, bueno, ya tengo el mes y simplemente lo que hago es, ya no quiero seguir con el servicio? Eso es un riesgo, ¿no? Pero obviamente es un riesgo que ha calculado, ¿no? Porque de 10 usuarios, estoy seguro que más de la mitad se van a quedar. Es una inversión que de una manera busca, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, pues, hay diversas maneras de poder satisfacer el consumo, ¿no? De las personas, que obviamente es válido, ¿no? Es válido, pero sin duda es importante resaltar. Ahora bien, ¿cuál vendría a ser aquí la importancia, ¿no? Ya para cerrar esta primera parte, ¿cuál sería la importancia, ¿no? del consumo? Bueno, el consumo es muy importante para, pues, para empezar,
No hay que olvidar que nosotros los seres humanos como sociedad pues desarrolla pues este proceso económico porque busca atender sus necesidades. Eso está clarísimo, ¿no? En la cual pues nosotros vamos a poder satisfacerlas. Ahora, es justamente por ello que nosotros consideramos pues que eh, a esta como el fin último del proceso económico, pero no lo es. Recuerden que hay una etapa más que vamos a estudiarla, no se preocupen, ¿no? Pero en realidad pues el consumo se relaciona directamente con los ingresos que perciben o que reciben los factores productivos en la etapa de la distribución. En este caso hablamos de los trabajadores o de aquellos que no poseen esos medios de producción, ¿no? Principalmente a ellos me refiero. Eh, pero en líneas generales, pues todos aquellos que participan en la producción, incluso las personas que adquieren esos productos, va a depender mucho de su nivel de ingreso para poder adquirir un producto terminado. Eso está clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la gran mayoría pues, de la población apenas puede satisfacer mínimamente sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, vestido, atención en salud, por ejemplo. En cambio, existe una pequeña minoría que atiende pues, sus necesidades de la mejor manera, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Lo utiliza para su diversión, para pues, viajar a diferentes partes, usar joyas, para trasladarse pues en carros de último modelo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sin lugar a duda, pues es un hecho importantísimo, ¿no? Tomar en cuenta esos aspectos. Eso es lo que justamente quería yo mencionar. Muy bien. El consumo también es importante porque aquí, dentro de esta etapa, ¿ya? Aquí pues también determina lo que es el ahorro, ¿no? Les había mencionado que era el ahorro, ¿no? Es aquella parte pues del ingreso que no se consume, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Y que de acuerdo pues a los teóricos de la economía es base para las inversiones, que es la que justamente vamos a ver, ¿no? En la siguiente etapa, que es la última fase del, ¿no? Del proceso económico, pero como es cíclico, obviamente la inversión pues no acaba ahí, ¿no? Esta inversión luego también va a la producción, que ahora voy a explicarlo con mayor detalle, ¿no? Entonces, como hace poco mencioné y una compañera también aclaró ese asunto, eh, sabemos pues que los ingresos que disponemos lo podemos destinar pues al consumo o al ahorro, ¿no? Eso es algo también importante de tomar en cuenta. De ahí pues que obtenemos una pequeña formulita muy interesante, ¿no? Y ingresos es igual a consumo más ahorro, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos acá determinar? Ah, bueno, si sabemos, si decimos pues que el ingreso se da gracias al consumo más el ahorro, podemos decir pues, que el ahorro es igual a los ingresos menos el consumo. Claro, dejo de satisfacer ese producto y más bien guardo mi platita para otra cosa que de repente lo necesite, ¿no? Entonces, el ahorro, pues al igual que el consumo, depende del nivel de los ingresos de los agentes económicos. Eso nunca deben olvidarse, jóvenes. Repito nuevamente, ¿no? El ahorro, al igual que el consumo, depende del nivel de los ingresos de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los ofertantes y los demandantes, ¿no? Los productores y los consumidores, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, en una economía pues como la nuestra, por ejemplo, muchas familias pues están privadas, ¿no? De ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque ante los bajos ingresos, ¿qué puedo ahorrar yo? Casi nada, ¿verdad? Entonces, ese es también algo que también siempre es importante. Ahora, dentro de los consumos, podemos decir pues que hay tres clases, ¿no? El consumo productivo, también llamado consumo industrial, ¿no? Básicamente eso se realiza pues para producir nuevas riquezas, ¿no? Tenemos ejemplos. Voy a, voy a gastar, por ejemplo, mi dinero en maquinarias, instrumentos, combustibles, materias primas, etcétera, ¿no? Eso me va a posibilitar generar nuevos bienes y servicios. Está el consumo humano, ¿no? Que obviamente permite pues la satisfacción personal, ¿verdad? El hombre pues lo realiza para diversos productos para poder satisfacer una necesidad, ¿no? Artículos alimenticios, ropa, calzado,
voy a invertir en salud, en educación, en agua, etcétera. Y viene pues el consumo improductivo, ¿no? Es aquel consumo que no te produce nada, nada, absolutamente nada, ¿no? Mayormente hablamos pues de objetos de lujo, hablamos pues también de estos, de licores, de tragos, el consumo pues ilícito de las drogas, por ejemplo, es un consumo pues, improductivo, ¿no? No ayuda para nada, ¿no? Eso es básicamente, ahora, muchos llaman a esto también consumo antieconómico, ¿no? Porque no genera pues mayores beneficios. Bueno, no genera pues a los consumidores, pero para los productores pues le genera mucha riqueza, ¿no? Hay muchas investigaciones de importantes especialistas en el tema pues del mundo de las drogas, por ejemplo, donde incluso grandes compañías financieras y bancos están involucradas. El comercio de la droga es el lavado de activos más importante de las entidades financieras, donde se mueven miles y miles de billones de dólares, ¿no? Al año, ¿no? Y mucho se piensa pues que el tema del narcotráfico en sí pues empieza con las décadas de los 70. Bueno, esto ya viene del siglo XIX. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales, la era victoriana, ya obviamente eran los más grandes traficantes de drogas. El opio, por ejemplo, que se hacía, que obligaban a los chinos a consumirla, por ejemplo. Actualmente, los centros más importantes de este tipo de industria se encuentran en Afganistán y en unos países de Oriente. ¿Por qué? Porque de ahí jóvenes sacan pues la heroína y otras sustancias importantes que son materias o insumos importantes para la medicina. Las pastillas, por ejemplo, que alivian el dolor, por ejemplo, sus elementos más esenciales son en base a estos tipos de insumos, ¿no? Elaborados obviamente de estos fármacos, ¿no? O estas, perdón, estas plantas, por así decirlo, ¿no? Que con la elaboración, con su preparación, sirven de insumos para estas grandes compañías farmacéuticas. Y entonces vemos pues es algo importante, ¿no? Les recomiendo que vean la investigación del señor Gutenberg, invitado por la Universidad Católica del Perú, en la cual él habló un poco sobre un libro importante sobre narcotráfico en el siglo XX, y van a estar muy sorprendidos. Incluso ha hecho un coloquio de manera virtual, sería bueno que lo busquen por el Facebook, donde yo les recomiendo gratísimamente esa importante investigación que él tiene. Pero volviendo nuevamente a nuestro tema en sí, el tema del consumo improductivo es también una parte, una clase, ¿no? De consumo que es obviamente que quería justamente compartir con todos ustedes. Muy bien. Eh, Vamos entonces ahora a hablar sobre la última fase, bueno, por así decirlo, porque en realidad pues recuerden que luego de la inversión continúa, ¿no? Con la primera fase que es la producción. ¿Qué es la inversión? ¿No? Es el empleo pues, de lo producido para poder satisfacer una necesidad, ¿no? En este caso, una necesidad que va a permitir pues, la reactivación o la continua activación de la economía. Diremos pues que la inversión es utilizada, bueno, la utilización del ahorro es un periodo dado para financiar un nuevo proceso productivo mediante la adquisición de bienes de capital, logrando pues de esta forma mantener o aumentar la capacidad productiva de una empresa o una economía. Ya había mencionado una vez que era un bien de capital, ¿no? Es aquel bien que te permite generar nueva riqueza, ¿no? Esta inversión, pues, se la va a utilizar el empresario para poder, de repente, según sus propias necesidades, si quiere aumentar más la producción, pues sabe que necesita, pues, reforzar los factores productivos. Puede ser, pues, maquinarias, puede ser herramientas, insumos, tecnología, mejorar la capacidad de su personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en realidad eh, va a depender pues del análisis, ¿no? De la empresa. Ahora, justamente yo quería mencionar eso lo siguiente, ¿no? Eh, También debemos considerar, ¿no? A la inversión de manera estricta como la suma de todos los gastos de bienes de capital. En este caso, que son todos aquellos,
como acabo de retirar, ¿no? Las maquinarias, herramientas, la infraestructura también podría ser importante, ¿no? Le va a permitir, pues, al empresario generar una mayor producción y por ende, pues, incrementar, pues, sus ganancias, ¿no? Sus ganancias. ¿Cuál es la importancia que tiene la inversión? Bueno, la inversión es considerada como una etapa fundamental que me permite realizar una nueva producción. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en el cuadro, esa inversión se va directamente nuevamente a la producción para seguir generando bienes y servicios, ¿no? Por eso mencioné que estas fases es cíclica, ¿no? Es como un engranaje que gira y no para, ¿no? Para cualquiera de ellos, la actividad económica pues se desploma completamente. Entonces, entonces si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría pues si en la economía actual, por ejemplo, se detiene la etapa de inversión? ¿Habría más producción? Claro que no, ¿verdad? ¿Se incrementaría el empleo? Tampoco, ¿no? Muchos teóricos consideran pues que, ¿no? De la economía consideran pues que la inversión en el sistema económico actual es la etapa esencial, pues sin esta pues no se va a incrementar, ¿de acuerdo? Entonces la producción obviamente es importante, ¿no? En este caso. Y que sin duda es importante señalar. ¿Qué clase de inversión pueden haber, profesor? Dos, simplemente. No hay más. La inversión pública y la inversión privada. ¿A qué nos referimos con la inversión pública? Es la inversión realizada por el Estado, ¿no? Este tipo de inversión, pues, es la que nos va a permitir, pues, al Estado poder cumplir con sus funciones proveedoras, ¿no? El Estado, obviamente, proporciona, pues, promueve pues, la infraestructura, ¿no? Y para ello, pues, requiere, obviamente, las empresas para que se puedan realizar. Son los famosos proyectos de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, la inversión privada es llevada a cabo por personas particulares, ¿no? O empresas particulares. En una economía de mercado, pues la inversión privada debe ser el motor que impulse a la actividad productiva. A veces bajo el concepto neoliberal, claro está. Por ello que, pues, que el gobierno pues, promociona y ayuda a la inversión privada, tanto extranjera como nacional, ¿no? Recordemos que una de las características del neoliberalismo es la privatización de empresas públicas, ¿no? Y durante el gobierno de Alberto Fujimori fue la que más privatizaciones se dio, ¿de acuerdo? Eso es también algo importante destacar. Entonces, como ustedes pueden apreciar, jóvenes, la inversión, ¿no? Es también parte, obviamente, del proceso o del ciclo económico, ¿de acuerdo? Ya que parte de ello se va a la producción para generar bienes y servicios. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes, luego de terminar su carrera universitaria y luego van a estudiar maestría, doctorado, ¿eso qué podría ser? ¿Un gasto o una inversión? ¿Cuál es la diferencia principal entre un gasto y una inversión? La gran diferencia, jóvenes, es que al invertir, tú lo que cosas vas a hacer luego es ganar, ¿no? Mucho más, claro. Aquella persona que invierte tiene en este caso, la convicción de, de ganar, de generar mayor riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Es decir, la gran diferencia entre un gasto y una inversión, ¿no? Tengo dinero y con eso quiero viajar por todo el mundo. Eso es un gasto, porque luego ya lo consumiste, has logrado satisfacer y simplemente ya no hay más riqueza. En cambio, ese dinero de repente lo utilizo para comprar un auto, pero no para poder pasearlo, sino para poder utilizarlo como un medio de transporte público, por ejemplo, o privado, ¿no? Para en la cual yo puedo generar más riqueza. Inversión. Voy a comprar una casa para vivir, gasto. Voy a comprar una casa para poder alquilar, inversión, ¿no? Entonces va a depender de lo que tú utilices en la vida, si lo que quieres es invertir o gastar. Simplemente eso, ¿no? En el caso de los empresarios es más complejo porque obviamente tiene que ver muchos factores. Por ejemplo, el empresario dice, bueno, en mi empresa yo necesito más tecnología, porque va a depender de su rubro, ¿no? De repente necesita invertir más en tecnología. O de repente esta empresa lo que quiere es mejorar eh, eh, el tema, quiere mejorar un poco eh, la capacidad de su personal, entonces va a invertir en ellos.
¿no? Les va a dar cursos de repente para que su personal pues se especialice en un determinado tema, porque así lo requiere la empresa, por ejemplo. O de repente no es tecnología, no es capacitar a mi gente, a mi personal, sino de repente es invertir en publicidad. En la publicidad yo sé que puedo obviamente generar más ganancias, o claro, puedo producir más. Entonces, la empresa tiene que analizar todas estas cosas para ver en qué cosa lo va a invertir. ¿De acuerdo? Eso también es algo importante. No todas las empresas van a invertir en lo mismo, va a depender de sus propias necesidades y a veces se arriesgan y en muchos casos ganan, pero también pierden, ¿de acuerdo? Y hemos visto muchos ejemplos de empresas que han invertido y al final han resultado catastróficos. Muy bien. Vamos para ya a terminar esta parte de economía. Nos vamos a enfocar ahora en los sectores productivos, ¿no? Ahí, y con esta parte vamos a terminar. Muy bien. Eh, Cuando hablamos de los sectores productivos jóvenes, nos estamos refiriendo básicamente, en este caso, eh, a aquellos elementos importantes que cada país o que cada nación realiza de acuerdo a sus propias capacidades. Hay tres sectores importantes. El sector primario, también llamado extractivo, el sector secundario, también llamado transformador, y el sector, en este caso, terciario, ¿no? En este caso hablamos de la, de los servicios, ¿de acuerdo? De los servicios. Entonces, ese es algo que vamos a mencionar hoy en día. Miren, ¿qué es un sector primario? Es aquella nación o aquel país cuya principal actividad económica es extraer sus materias primas, llámese minería, agricultura, pesca, ganadería. Son aquellos bienes o servicios que no son transformados completamente, ¿no? Por eso se llaman bienes primarios. Esta es una característica casi de todos los países del tercer mundo. Como hay poca transformación y los factores productivos no están, digamos, no están muy presentes en esta actividad, lamentablemente estos bienes carecen de un valor agregado y por carecer de un valor agregado, aquellos países que se dedican a esta actividad no generan mucha riqueza, ¿no? Mayormente son países que solamente exportan materias primas. Y esto trae una serie de consecuencias negativas. Una de ellas es que en el mercado mundial estos bienes o servicios simplemente lo que hacen es depender, ¿no? De la demanda. Y por lo general, pues la demanda es muy pobre. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vendemos minerales, pero todo el mundo quiere nuestros minerales, ¿no? Solamente pequeñas empresas lo utilizan como insumo, materias primas para elaborarlo, ¿no? Claro, eso es lógico. Lamentablemente, pues aquí en nuestro país lo único que hacemos es vender nuestras materias primas y no transformarlas porque no tenemos, obviamente, empresas nacionales que se dediquen a eso. Eh, otro sector importante es el sector secundario o también llamado transformador o industrial. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque justamente transforman las materias primas en bienes finales. Hablamos, por ejemplo, de la industria textil, la construcción, por ejemplo. Para poder comparar el sector primario, secundario y los beneficios que dan al dedicarnos a esta actividad, como es el sector secundario, voy a hacer un ejemplo clarísimo. El litio. Hace poco ha sido descubierto litio en la región de Puno y gran parte de Bolivia, por ejemplo. Ahora bien, ¿el litio para qué es importante? Es muy importante para las tecnologías hoy en día. Los dispositivos móviles y todo obviamente lo que nosotros consideramos tecnología del siglo XXI necesitan de ese producto.
Es decir, las grandes compañías extranjeras van a utilizar el litio como insumos para la gran producción de sus dispositivos móviles, de sus satélites y de otros elementos que luego, al ser transformados, van a venir a nosotros en gran cantidad para poder ser consumidos. Como lo fue el silicio en su momento, ¿no? El silicio, por ejemplo, fue muy importante, una pieza clave para la fabricación de laptops, computadoras, ¿no? Y eso obviamente fue así, ¿no? El silicio se convirtió pues tal vez en la pieza más importante para el ensamblaje de computadoras, para que puedan funcionar. No por algo, pues en Estados Unidos, las grandes compañías de tecnología de ese rubro han fundado ahí sus fábricas y toda esa zona lo llamaron pues el Valle del Silicio o en inglés Silicon Valley. Ahí está pues Microsoft, Apple, Google, Yahoo, ¿no? Facebook, todas las grandes compañías están ahí. Eh, entonces, el futuro o uno de las piezas claves o insumos claves que ahora buscan las grandes compañías en tecnología es el litio. Entonces ahí vemos pues cómo Perú y Bolivia, por ejemplo, van a exportar el litio, las grandes compañías extraen ese litio, lo transforman y luego vienen a nuestro mercado ya con bienes terminados. Entonces vemos la gran diferencia, ¿no? Entre aquellos que venden materias primas y aquellos que venden bienes finales. Hay más demanda e incluso cuando es un bien final, al tener un valor agregado, puede imponer un precio. Si en estos momentos, por ejemplo, las compañías de teléfono se ponen de acuerdo a un precio, por ejemplo, nosotros estamos obligados a adquirir a ese precio, porque no existe otra manera. Ya nos hemos acostumbrado a, a utilizar los dispositivos móviles. Ya nos hemos visto obligados o nos hemos adaptado, ¿no? A esa forma de vida y podemos obviamente adquirirla, pagarla, ¿verdad? Claro, entonces es la gran diferencia que existe. Ahora bien, en el mundo de la globalización, el tema de la industria o de la transformación de materias primas a bienes de capital ha disminuido enormemente y más bien ha crecido el tema de los servicios. A eso se le conoce como sector terciario, ¿no? En este caso, muchas compañías ahora pues se han dedicado al tema de la prestación de servicios, como el tema del transporte, educación, telecomunicaciones, ¿no? La Internet, por ejemplo, es un servicio. Otro ejemplo de prestación de servicios, lo que son, digamos, los servicios de streaming. ¿Has escuchado los servicios de streaming, por ejemplo? De ver videos en vivo, ¿no? Netflix. Y no es la única, ¿no? Ya Amazon también ha lanzado su plataforma, ¿no? Para videos obviamente en vivo, películas, series. Entonces han visto pues que es un buen negocio por el momento, ¿no? Y es muy rentable. Entonces, hoy en día las grandes compañías extranjeras ¿no? Se están dedicando bastante al tema de los servicios. Obviamente, por el tema pues de la pandemia, ha habido empresas que han logrado crecer más todavía, ¿no? Por ejemplo, con el teletrabajo han crecido enormemente aquellas compañías que se dedicaban a la sala de videoconferencias, ¿no? Zoom, por ejemplo, ¿no? La cual estamos usando, por ejemplo, ha crecido enormemente, ¿no? Tanto así pues que ahora muchas compañías también están utilizando pues sus propias videoconferencias, ¿no? Google Meet, por ejemplo, Microsoft tiene también su sala de conferencia, Teams, no sé si han escuchado hablar sobre ello. Entonces, las grandes compañías hoy en día, del siglo XXI, como el tema de las innovaciones tecnológicas, se están dedicando mayormente a la prestación de servicios. Las entidades bancarias, por ejemplo, son prestación de servicios, ¿no? Las finanzas, ¿no? Eh, claro que obviamente bancos y finanzas son las que ahora se han perjudicado más, ¿no? Con esta coyuntura mundial. Pero es lo que actualmente se ve bastante en muchas compañías de gran prestigio, ¿no? La prestación de servicios.